Mensaje de salvación, Él con nosotros. Lo primero que quiero es desearles que Dios les bendiga. Saludar a la Iglesia a nivel internacional. Agradecer a la dirección de la Iglesia por darme el privilegio y la oportunidad de poder predicar en esta mañana. Darle gracias a mi Dios, porque si no fuera por su amor y por su misericordia, yo no sería un predicador del Evangelio. El mundo actual vive momentos difíciles, momentos de miedo, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de angustia, de llanto. Estados Unidos acaba de sobrepasar los 100,000 muertos. No son tiempos agradables, no son tiempos buenos. Y nosotros, los hijos de Dios, también nos preocupamos cuando estas cosas suceden en el mundo. Cuando los hermanos me llamaron para venir a predicar en este día aquí, Dios me dio este mensaje. Al principio no entendía mucho el tema, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. El mensaje lleva por título: ¿Es Dios quien te introduce en la batalla? Cuando mi hijo tenía aproximadamente unos 7 años, acostumbrábamos a ir a pescar allí en la bahía de Tampa. De hecho, a los 7 años no tenía la altura suficiente para andar conmigo metido en el mar. Así que yo ideé de tener una cuerdita y lo amarraba, y yo me quedaba con la otra esquina, el otro canto de soga, cosa que cuando era muy hondo y sus piecitos no llegaban al fondo, yo lo podía alar por la soga. ¿Cree usted que yo llevé a mi hijo a ese lugar para que muriera ahogado? Por supuesto que no. Quería enseñarle a pescar. Hay un pensamiento que alguien me envió que dice: le pregunté a Dios, ¿por qué me estás llevando a aguas profundas? Y Dios me respondió: porque tus enemigos no saben nadar. Es Dios quien te introduce en la batalla. Busqué la escritura de San Mateo 14, versículo 22, porque dice que Jesús les dijo a sus discípulos que subieran al barco mientras Él se quedaba despidiendo a la gente. O sea, metes a tus discípulos en el barco y tú te quedas. Y momentos más tarde, la barca estaba siendo azotada por una tempestad. Por eso me parece que Dios nos introduce en medio de la batalla. Me encontré en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, donde dice: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Eso lo dice la versión Valera antigua. Y hoy queremos hablar a la iglesia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17.
A mí me gusta, es una manera que me enseñó el Señor cuando voy a predicar, tratar un tema y tratar de sacarle lo más que yo encuentre en ese capítulo o en ese tema que el Señor me da. Por eso me gusta basarme en un solo capítulo, en un solo tema, para tratar de sacar el mejor provecho de la palabra de Dios, porque es una fuente. Esto no se cansa, esto no se agota, esto da y da. Primera de Samuel capítulo 17 dice que los filisteos se juntaron en Socó, que es de Judá, y fue lo primero que me llamó la atención. Los filisteos estaban en Socó, que era un lugar que le pertenecía al pueblo de Dios, y allí saqué mi primera lección. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a no ceder terreno. Tenemos que cuidar nuestra herencia, tenemos que cuidar nuestra propiedad, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha regalado. Lo que ha puesto en nuestras manos es sagrado. Y para enfrentar esta batalla, nosotros los hijos de Dios tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos ha regalado. Si esa batalla, cuando usted lea, cuando se vaya de aquí o allá en su casa, cuando usted termine de ver este programa, por favor, busque Primera de Samuel 17 y analícelo, porque Dios le va a hablar a usted también. Dios no habla solamente con los predicadores, Dios habla con cualquiera que se acerca a su palabra y le da. Y quizás usted va a entender más de lo que yo entiendo. Primera de Samuel capítulo 17, si fuera en estos tiempos que vivimos, de tanta tecnología que hoy nos permite ir a todas partes del mundo con este mensaje, y los hermanos en tal lugar y más cual lugar nos están viendo, y dice, mira dónde está el hermano fulano, mira la hermana que canta, mira yo conocí. Si fuera en este tiempo esa batalla, hubiesen mandado un dron sobrevolando el campo enemigo y le hubiesen preguntado a algún soldado, dime o dígame, ¿a qué nos enfrentamos y cuál es la apariencia del enemigo? Imagínese que el que está controlando el dron le diga, nos enfrentamos a un hombre que su altura es de 6 codos y 1 palmo, 9.5. Ninguno de nosotros llegamos a esa altura. Su cabeza, quizás el capitán le dice, podemos tumbarle la cabeza desde aquí. Le dice, no, su cabeza tiene un almete de acero, o un yelmo, o un casco de acero. Eso es imposible de hacerlo. Bueno, quizás en su cuerpo. Dice, no, su cuerpo tiene un vestido que es de coraza de planchas de 5,000 ciclos de metal. Bueno, démosle en las piernas para que no pueda caminar. Dice, no, sus piernas tienen grebas de hierros. Bueno, en el hombro para que suelte el armamento. Su hombro tiene un escudo de acero. Tumbémosle el arma. Su arma es como un rodillo de telar. Y la punta de esa arma es de 600 ciclos de hierro. O sea, pesa 6.84 kilos, según dice la Biblia, la Nueva Biblia Panamericana. Imagínense, ¿cómo sería el armamento? Y dice, y eso no es todo. Frente a él viene su escudero. El escudero en sí no era un guerrero. El escudero estaba para ayudar al soldado, pasarle las armas, vendarle las heridas, enterrarlo con dignidad si había muerto en la batalla. En tiempos de paz era un sirviente del caballero, pero muchos de estos escuderos, con tal de ganar fama y buscar una posición en el ejército, se atrevían cuando su señor era herido, ellos tratar de ganar la batalla para así ganar una posición. ¿No se ha dado cuenta que cuando nosotros nos enfrentamos a alguna lucha, el enemigo nos parece invencible? El enemigo nos parece intocable.
El enemigo nos parece inalcanzable. Lo vemos demasiado fuerte y es demasiado grande para nosotros poder vencer. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque no estamos mirando con los ojos de la fe. Estamos viendo lo que está delante de nosotros, pero no estamos viendo quién está de nuestra parte. A nuestro lado está Jehová, Dios de los ejércitos. A otra cosa, en el versículo 8 y 10, me di cuenta que el enemigo es hablador. ¿Saben eso? Como decimos nosotros vulgarmente, es bocón. Una vez, no es que tenga la boca grande, sino que habla mucho. Yo me acuerdo una vez, nosotros estábamos en Panamá en un trabajo misionero de casa en casa y habían dos mujeres peleando. Cuartitos pequeños de esos de alquiler, uno aquí y uno acá, estaban, que si se estiraban la mano de una puerta a la otra se tocaban. Y una le decía a la otra, ven aquí, que te voy a matar y me voy a beber tu sangre. Pero no daba un paso de ahí de la puerta, no salía de allí. Solamente le decía eso, pero no se movía de allí. El enemigo es bocón. El filisteo se levantó y dijo, yo soy el filisteo y quiero que escojan un hombre de ustedes que se atreva a pelear conmigo. Y se paraba así, grandote como era, fortachón, bien vestido. Solo quiero uno de los de Israel que sea capaz de pelear conmigo. Y me encontré en Daniel 7:25, en la visión de las 4 bestias que vio Daniel, dice que la cuarta bestia hablaría grandes cosas contra el Altísimo y afligiría a los santos del Altísimo. En Apocalipsis 13, 5 y 6, Juan vio en su visión a una bestia que subía del mar y dice también que de su boca hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar a su nombre y a su tabernáculo y a los que moran en el cielo. ¿Cuál es mi consejo? Que no preste atención a todo lo que el enemigo dice. El enemigo le dice, no puedes, tú no eres capaz, no lo vas a lograr. Si usted le presta atención, créame que tarde o temprano usted va a ser víctima de él. Segunda de Crónicas 32, del 10 al 19, cuenta la historia del rey de Asiria que vino y dice que gritaba en lengua hebrea a la gente que estaba sobre el muro para atemorizarlos. Cuando el enemigo habla, lo que quiere es infundirte miedo. Cuando el enemigo habla, lo que quiere es que tú le escuches para que no te veas como ese hijo de Dios, sino que te veas como alguien incapaz de lograr grandes cosas. La iglesia debe de recordar que aquel que nos sacó de las tinieblas nos trajo a su luz admirable. No nos trajo para ser víctimas de Él, nos trajo para ser sus guerreros, para vencer, vencer, vencer y vencer hasta el día glorioso, cuando Él aparezca en sus nubes de gloria para recompensar a su iglesia y levantarla en gloria. Si usted ve el versículo 11 y el versículo 24 de Primera de Samuel 17, allí tiene el resultado de lo que es prestar atención cuando el enemigo habla. Dice el versículo 11, que Saúl y todo Israel tenían miedo.
El otro versículo dice que todo Israel, cuando le escuchaban, tenían miedo y huían de su presencia con gran temor. Eso nos pasa cuando prestamos oídos a lo que se dice por allí de nosotros. ¿Sí? De nosotros se dicen muchas cosas. Muchas cosas se dicen. Y si usted le presta oído a eso, usted va a vivir con gran temor y con miedo. Pero si usted oye lo que Papá Dios ha dicho para ti, entonces vives gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Versículo 17 dice que el padre, o sea, Isaí o Jesé, llamó a David para que fuera a ver a sus hermanos. Me llamó la atención también que en Génesis 37, 13 y 14 es el padre quien llama a José y le dice: oye, ven aquí y enviarte a tus hermanos. Es el padre el que lo introduce en la batalla. Si usted cree que la prueba que vive su hermano, si usted cree que la lucha que enfrenta su hermano, si usted cree que la tentación a la cual se está enfrentando cualquiera de los hijos de Dios es problema de él, usted está equivocado. Usted está equivocado. Porque fue Cristo quien le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero cuando vuelvas, ve y confirma a tus hermanos. La preocupación del Padre es por nuestros hermanos. Si tú crees que eres un líder de la iglesia y estás despreocupado de tus hermanos, estás equivocado. Si tú te llamas pastor, oficial, director y no te preocupan tus hermanos, estás equivocado. Tú no estás en la batalla correcta. Tú no estás en el lugar correcto o no estás peleando la batalla de la manera correcta. Tienes que preocuparte por tu hermano, porque esa es una batalla que nos la dio Dios y la puso en nuestras manos para que nos preocupemos de los pequeñitos de Él. Claro está, estoy tocando algunos versículos y se me olvida mencionárselos, pero en el versículo 24 se va a dar cuenta que hay consecuencias cuando usted trata de acercarse a sus hermanos. Sería bueno que cuando yo me acerco a mi hermano me abrazara. Sí. Yo quisiera que todos me quisieran, pero no es así. Algunos me quieren. A otros, dice Maki, que a otros les es difícil poderme abrazar y no alcanzan. Eso dice Magdiel. Yo lo perdono. Mire. Cuando los hermanos de José vieron venir a José hacia él, ¿qué dijeron? Allá viene el soñador. Venid, matémosle y veamos qué va a pasar con sus sueños. Hay gente que pueda pensar que debe destruirte. Cuando Eliab vio a David y lo escuchó, que le dijo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Lo llamó soberbio y malicioso. Y me puse a pensar, ¿será que Eliab no estaba el día de la unción de David? Pero también, mientras pensaba en esto, Dios me hacía entender que los líderes tienen que tener la capacidad de pensar que cuando un hermano está en batalla, reacciona de esa manera. Son soldados también, están bajo presión, saben lo que puede pasar al enfrentarse al enemigo. Saben que puede haber daño, que puede haber muerte, que puede haber destrucción. Están bajo presión y responden de esa misma manera. Y esto era lo que el Señor me hacía entender. Cuando estás bajo presión, cuando estás en guerra, entiende a tus hermanos.
Quizás tú quieres darle un beso y él quizás quieres abrazarlo. Quizás quieres decirle que Cristo lo ama. Y dice, yo no quiero oír de la iglesia y de Cristo. A mí no me hables. Puede pasar. Compréndelo. Porque esta es una batalla larga. Para ganar la gran victoria hay que vencer batallas pequeñas. Leí en 1 Samuel 16:6 que Eliab era el primero en la fila cuando Samuel fue allá. Y Samuel lo vio y se alegró el siervo de Dios. Lo vio bonito, lo vio hermoso, lo vio grande, lo vio fuerte. Y dijo, de verdad que delante de Jehová estás ungido. La respuesta, ya usted la conoce, lo que Dios le dijo. Mirar a Eliab era mirar al guerrero, era mirar al capacitado. Mirar a David era mirar a un músico de los que teníamos aquí o de los cantantes, ¿sí o no? Y esta parte va para los músicos de mi iglesia a nivel mundial donde me están oyendo. Pues es que yo fui joven también y a mí también me gustaba cantar. Bueno, yo no lo hacía tan bonito como ellos, pero yo creía que yo cantaba, entonces yo me arriesgué a eso. Pero cuando usted ve a los muchachos de la iglesia que cantan, que tocan, usted los mira y usted no visualiza a una diaconisa en ella. Usted no visualiza al apóstol de la iglesia en los músicos, los muchachos. Usted no visualiza, son los que cantan. Ese es el que toca la batería, aquel es el que toca el piano, aquel toca el saxo. Y como que los minimizamos. Mi mensaje a los músicos y cantores de la iglesia es que se acuerden las batallas que ganó a Israel cuando llevaba al frente, no a los guerreros, a un coro alabando y glorificando a Dios. Y que un arpa ejecutada por David tenía el poder de reprender el espíritu malo que atormentaba a Saúl. Ustedes también son parte del ejército de Dios, son guerreros, son soldados. Y Dios, eso que ustedes pueden hacer y saben hacer, son las armas que Dios les ha dado para que puedan defender la causa de Dios en la tierra. No se sientan menos, siéntanse príncipes en el ejército de Dios. Ustedes son los levitas y sacerdotes, los dedicados al ministerio, los que llevan el mensaje y el pregón de Cristo. Ustedes son la parte más importante de la iglesia del Señor. Gracias, hermana. No haríamos nada con un buen predicador si no tenemos buenos cantantes. No haríamos nada con buenos cantantes si no tenemos un buen músico. Somos el cuerpo de Cristo. Y a esta batalla nos ha traído el Padre. El auténtico guerrero no se desanima. Versículo 32. Ni la apariencia del enemigo, ni sus muchas palabras, ni el desprecio de los propios, ni porque lo juzgasen malo, porque le tuvieran en poco. David dijo, no desmaye ninguno, yo iré y pelearé con él. ¿Alguno de los que me oye estaría dispuesto a decir yo iré y pelearé? ¿O tenemos miedo? ¿Somos David o somos del grupo de Israel? ¿O somos Saúl? Yo iré y pelearé. Es que esta guerra no es tuya. No son tu fuerza, no es tu capacidad, no tengas miedo. ¡Avanza! Porque el león de la tribu de Judá está por su iglesia, para protegerla, para salvaguardarla y para hacerte caminar, aunque andes por el valle de sombra y de muerte. Yo nací en esta iglesia y fui misionero a los 14 años. ¿Cuántas pruebas cree que he pasado? ¿Cuántos desánimos que he vivido? ¿Cuántas caídas? Estoy aquí por gracia y misericordia de Dios. Ahí está el apóstol Chago, Santiago, con respeto. Nos conocemos desde niños,
¿Cuántas pruebas habrá vivido el varón? A Esther. Esther es de mi familia, así que una niña que perdió a sus padres siendo niña, y a los 2. Pero aquí está. Y Dios la ha bendecido. Y si hablásemos con alguno, con todos ustedes, cada uno de nosotros ha librado una batalla, pero la hemos vencido en el nombre de Jesús. Usted no sabe si en estos momentos yo estoy en prueba. No lo sabe. Dios sí lo sabe. Pero de lo que sí estoy cierto es que la batalla a la que me haya enfrentado no estaré solo nunca. Porque Dios ha prometido estar con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Si el mundo no se ha acabado, Dios está conmigo. Eso yo lo creo. ¿Y tú? Oiga, hay peligro de los de adentro. ¿Sabía eso? Usted a veces se pone que los de afuera, que el mundo, que la carne, que el diablo. No. Dice Pablo en 2 de Corintios 11:26, que había estado en peligro de los de su nación y había estado en peligro de falsos hermanos. A veces usted espera una palabra de apoyo. A veces usted espera que le digan algo bueno. Y Saúl mira a David, sé que lo vio rubio, de hermoso parecer, de bella presencia, y le dijo: tú no puedes con él, eres tierno, eres joven, no tienes experiencia. Y él sí, él es un guerrero desde su juventud. ¿Qué le digo a mi iglesia en esta mañana? No tengan miedo cuando la gente no cree en usted. Camine. Eleve su voz y cante. Toque su instrumento, predique su mensaje, hable de Cristo. Hágalo en lo que Dios lo ha puesto. Porque si en lo poco eres fiel, la palabra de Dios dice que en lo mucho te pondrá. Trabaja para Dios, dice el lema, y tu pago será la eterna felicidad. Lo que Saúl no conocía era que David sabía quién estaba con él, ¿no? Y presenta su resumen, su hoja de vida delante de Saúl y le dice: mira, es verdad que yo estaba con las ovejitas, todavía huelo a oveja, pero si era un oso, yo lo mataba. Si era león, yo lo mataba y libraba a los corderos de su mano. Este filisteo va a ser como uno de ellos. Ese es el concepto que la iglesia tiene que tener frente al enemigo. A veces ponemos al enemigo muy grande y a mi Dios muy chiquitico. A veces me coloco al enemigo a la mano derecha y a Dios lo dejo allá en el cielo. Por eso es que no venzo. Porque yo debería sentir que el enemigo anda lejos de mí, porque Dios tiene un muro alrededor mío para guardarme, porque soy su hijo. Porque he nacido de nuevo, porque he creído en Jesucristo, porque le he dado mi vida y porque quiero morir creyendo. Y sentir que Dios me acompaña. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que yo tengo que pensar. Saúl, cuando vio la decisión de David, dijo: espérate, ven acá, te voy a poner mi escudo, mi arma, mi casco, esto prueba para que camines, la lanza. Y David, según dice la palabra, era un hombre que sobrepujaba a todos los del pueblo. Cuando el muchacho se pone aquello, probó caminar y no podía. Lo único que atinó a decirle Saúl fue: ve y Jehová sea contigo. O sea, que pase lo que tenga que pasar, decimos nosotros. Pero David fue, sí fue. No dejes que nadie te diga que tienes que usar la armadura de otro. Si cantaras como, si imitaras a, si predicaras como, si hicieras esto así, como lo hace fulano, como lo hace aquí, o como... Tú eres único. Tú eres único. Si estás aquí hoy, si me estás oyendo hoy, es porque Dios algo vio en ti. Dios vio en ti un guerrero. Dios vio en ti a alguien que podía ponerle frente al enemigo.
¿Qué hizo con Job? Dios le dijo a Satanás, ¿no lo has visto? Justo, fiel, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el diablo también, ¿acaso que es en balde? ¿Le has dado aquello? ¿Lo tienes así? ¿Lo tienes asá? Pero Dios sabía que Job se iba a mantener fiel. Cuando estás pasando por una prueba, yo quiero que sepas, y quiero que lo entiendas, y quiero que lo comprendas de una vez y para siempre. Dios está confiando en ti cuando estás pasando prueba. Dios está diciendo, yo sé que mi siervo puede, yo sé que no me va a quedar mal, yo sé que no me va a defraudar, yo sé que no vas a dejar que el nombre mío sea blasfemado. Yo creo en Él, yo lo llamé, yo lo ungí, yo lo santifiqué, yo lo aparté, yo lo separé para usarlo para mi gloria. Eso ha hecho Dios contigo. No crees que tú viniste aquí porque tú quisiste. No, es Dios quien nos trae a esta batalla. Así que póngase su armadura y luche con las armas que Dios le ha dado. No esté buscando ser como. No, sea usted mismo, con la gracia, con el poder del Espíritu Santo. Cuando el enemigo vio a David, ¿cómo lo vio? Dice la palabra de Dios, versículo 42, que le tuvo en poco. Le tuvo en poco. Imagínate un guerrero, un hombre fuerte, grande, poderoso, y ve venir un muchachito con un cayado en la mano y con una ondita. Quizás iba dándole vuelta. Quizás iba así David corriendo, o dice que iba corriendo. Y aquel guerrero imponente, con su arma. Ven aquí, que hoy las aves del cielo no se van a acostar con hambre, ni la bestia del campo. Y David le dijo, ¿sabes una cosa? Tú vienes a mí con espada y lanza. Hay que conocer las armas del enemigo. El gran problema de la iglesia es que no conoce las armas del enemigo. Segunda de Corintios 12:11, cuando Pablo habla acerca del perdón, dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Tiene que adelantarse, tiene que ir delante, tiene que conocer cuál es la trampa del enemigo para no caer en ella. Esa sabiduría no es suya, no tenga miedo. Esa sabiduría se la da Dios. Es Dios quien nos ayuda en la batalla, hermano. A mí me ha costado mucho entender esto. Yo pasé mi vida de la juventud dando tumbos. Sí, yo fui de aquí para allá. Ahora, gracias al Padre, en mi vejez, Dios ha querido alumbrarme el camino y ha querido enseñarme cosas que yo no entendía. Pero yo leía la Biblia por leerla muchas veces. Me aprendía capítulos y versículos de memoria hasta que aprendí que esto no se hizo para leerlo. Esto se hizo para estudiarlo, para analizarlo, para pensar en ella, para ver qué cosa quiere decir cada palabra. Y eso ha ido sanando mi vida. Todavía me falta mucho. Soy muy imperfecto todavía, pero creo que estoy en el camino correcto. Y le pido a Dios que me dé fuerzas para morir, sirviéndole, amándole y proclamando su palabra. David le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, los cuales tú has provocado. Una noche un ángel mató, ¿cuántos? 185,000 enemigos de Israel, asirios, en una noche. En la batalla de Azeca, cuando iban a conquistar la tierra de Canaán, Dios arrojó piedra de los cielos y murieron más por las piedras que por la espada de Israel. Esta batalla no es tuya, no te equivoques. No es tu conocimiento, no es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es lo que has leído, no es lo que has aprendido. No, esto es con demostración del Espíritu Santo. Esto es con fuego del cielo. 750 profetas y solo Elías era el de Dios. Y dijo, Señor, para que la gente vea que tú eres Dios, haz que descienda fuego. Si pides fuego, fuego va a caer. Si te meten a la boca al foso de los leones, no moverán su lengua. Si pasares por el fuego, no arderá en ti. Si pasares por las aguas, no te anegarán. Eso es promesa de Dios y yo le creo. ¿Cuál es el llamado? El llamado es, hermano,
Iglesia mía, amada, querida, si estás en prueba, no pienses que Dios te ha dejado. No pienses que Dios te ha abandonado. No pienses que Dios se olvidó de ti. Dios no sabe hacer eso. Dios no se olvida de los suyos. Dios no se olvida de sus hijos. Dios quiere trabajar contigo. Por algo te tiene aquí en este lugar. Dios quiere trabajar contigo. A Israel le salió salvamento por medio de David. Pero a la iglesia de Cristo también le ha salido salvamento, gloria a Dios. El león de la tribu de Judá, el hijo de David, la simiente de la mujer, el Dios hecho carne, el verbo, el alfa y la omega. Por algo decía David en el Salmo 123, los versículos 3 y 4 creo que son, que dice que he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarde Israel. Dios siempre va a conseguirse un David por allí. Si tú no quieres ser ese David que el pueblo de Dios necesita, Dios va a conseguirse un David. Como se consiguió un apóstol cuando Judas lo traicionó. Se fue allá donde los fariseos, allá a la tribu de Benjamín, a un hombre lleno de conocimientos humanos y lo destruyó, lo puso ciego y trabajó con él hasta hacerlo entender el misterio del reino de los cielos. Vuelvo y le repito, iglesia, esta batalla no es nuestra. Esta batalla es de Dios. Es Cristo el que nos hace vencer. Efesios 6, 10 al 18, se lo voy a leer rapidito ya para terminar. Dice: dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor y pónganse toda la armadura de Dios. No se cubra la cabeza y deje el cuerpo descubierto porque lo van a herir por el cuerpo. No se cubra el cuerpo y deje la cabeza descubierta porque le van a dar por la cabeza. No se cubra cuerpo y cabeza y deje los pies al descubierto que le van a dar por los pies. Tiene que ponerse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por tanto, pónganse de nuevo toda iglesia, toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, calzados, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ese mismo Dios que ungió a David te ha ungido a ti. Y esta batalla la gana la iglesia porque es el Padre quien nos introduce en la batalla. Que Dios les bendiga.